Continuamos con Saber y Sabor en este último bloque y ahora vamos a seguir esta interesante charla. La literatura salteña ha evolucionado en el tiempo, hemos tenido épocas de oro, hemos tenido épocas menos doradas. ¿Cuál es la realidad actual de la literatura salteña? Me refiero en general, ¿no? Yo empezaría, Sergio, por preguntar a qué le llamamos literatura salteña. Porque ninguno de los 100 libros míos podría considerarse literatura salteña de acuerdo a lo que se cree que es literatura salteña. Acá si no escribís sobre el carnaval, el duende, la montaña, el collita, pareciera que no sos salteño. Entonces, esto ya en su momento lo discurrió Borges, ¿no? No debiera existir esa frase de ¿qué es literatura salteña? Es salteña porque se hace en Salta. Entonces, si yo hablo de los egipcios de hace 3000 años, ¿sigue siendo literatura salteña o ya es otra clase de literatura? Yo creo que esta discusión... Perdón, yo personalmente, sí, para mí es salteño lo que nace de la entraña de un salteño. Escriba sobre Hitler, bien, estoy de acuerdo contigo completamente. Escriba sobre lo que sea. Estoy de acuerdo contigo, pero en general no es así como se percibe. Yo me supongo que lo mismo le debe pasar a un cantante. El chico que empieza a cantar, decime Nico si me equivoco, va a tener una tendencia, porque lo veo en los hijos míos y ahora en los nietos, empecemos por las zambas. Yo vivo en Salta, soy salteño, mi sangre es de acá, yo comienzo por el folclore mío. Y después mi evolución de músico, de cantante o de lo que fuera, o mis gustos personales, por ahí me van a llevar al jazz o a lo que fuera, a otro asunto, ¿sí? Pero vamos a empezar por nuestra raíz. Tal cual. Eso es cierto. En el caso de la literatura, yo creo que es un problema, Sergio, porque a mí me ha costado mucho que prevalecieran mis libros. De hecho, el primer libro mío que tiene un verdadero éxito es La leyenda del Cristo Solo, porque hablo de la fundación de Salta y de la historia verdadera del milagro, que no tiene nada que ver con la que nosotros conocemos como salteños. Todo lo que yo creí toda mi vida como salteño, después investigando veo que no es en absoluto cierto, pero que hay una historia que está documentada y que es absolutamente fascinante. Entonces, como ahí hablé de Salta, ahí ya me consideraron un escritor salteño, por primera vez. Pero yo ya era salteño de antes, sí, aunque hablara de otras cosas. Y eso, por ejemplo, en los concursos literarios tiene su peso. Pareciera que yo debo escribir a los salteños. Y yo no creo eso. Y por ahí a los chicos les estamos dando, esto es una suposición, les estamos dando un mensaje equivocado con respecto a cómo formarse. Si yo quisiera ser un gran músico, no me voy a limitar a estudiarlo solo al Cuche Leguizamón. Voy a estudiar a todos los músicos que hay desde Beethoven a hoy. ¿Por qué? Porque voy estudiándolos a todos, voy a lograr entender cuál soy yo entre ellos. Y con la literatura debiera ser así. Una vez en una charla muy linda que tuvimos con Mariano Vejero, dice, yo soy salteño, mi literatura es salteña, pero ¿con qué escritores yo me formé? Yo me formé toda la vida con escritores rusos, con escritores norteamericanos, con ingleses, franceses, italianos, y recién en la edad adulta empecé a leer a los de mi tierra, pero me formé con los otros. ¿Eso me hace menos salteño? No, en lo más mínimo, porque la literatura es una manera de mirar el alma humana, como la música. Entonces no debiera tener un gentilicio, debiéramos exceder al gentilicio. Y si vos mañana haces una peña de blues, seguís siendo un músico salteño haciendo blues, porque tu interpretación del blues va a ser salteña. Sí, pues, la verdad yo lo entiendo así. Sí, yo lo que no sé es si en general la gente piensa o siente lo que vos decís. Yo creo que no, se me ocurre pensar en Quique Lamartín, porque Quique Lamartín pinta sobre la boca. Sí. ¿Sí? Todo, creo que... No puedo asegurar, pero creo que prácticamente todo. El 99% de su obra debe versar sobre ello. Sí. Pero no le quita méritos. No, y podría pintar otra cosa. De hecho, pero te es cuento, elección.
De hecho, te cuento que nosotros en una época hacíamos con mi mujer 10 días en los primeros días de diciembre, 10 días en Buenos Aires, pero no para trabajar, para conocer, ¿no? O un poco menos de 10 días, una semana. Entonces íbamos a La Boca, íbamos a distintos lugares de Buenos Aires a conocer. Salíamos a la mañana, volvíamos a la tarde. Te cuento que justamente en La Boca yo iba tocando la puerta de los artistas y me tocó entrar en el taller de un artista, y cuando entré en un artista de La Boca, un porteño, había por lo menos, apoyado en las paredes y en el suelo, no menos de una docena o más de cuadros que me llamaron muchísimo la atención, porque yo le dije, oh, esta es mi tierra. Esto es el norte argentino, además propiciamente Salta. Sí. Ah, sí, me dice, estos son cuadros que me encargaron de Europa. Son pinturas que me encargaron de Europa. Y el tipo estaba pintando en La Boca cosas, paisajes nuestros, paisajes de Salta, de los valles Calchaquí y de otros lugares. Bueno, eso es el arte. Y yo creo que... Pero yo en una época me gané la vida como dibujante. Entonces, como era salteño y vivía en Buenos Aires, para poder vender yo hacía cosas que parezcan salteñas. Si hubiera dibujado Montmartre, que sé yo, la Tour Eiffel, no me lo compra nadie. ¿Qué hace un salteño dibujando la Tour Eiffel? Tenía que dibujar cerritos, cositas así, collitas, y me compraban eso. Pero esa es una anécdota. Cuando vos te desarrollás como artista, tenés que pasar por encima de eso. Tal cual. No tenés una nacionalidad, no tenés un regionalismo. Tenés que unirte, esto es lo que yo entiendo. Vos como músico, te unís con la música que ha creado el mundo. Tal cual es No así. puede ser de un solo pedacito. Totalmente. ¿Vos cómo ves la red de la música salteña? Particularmente en lo que vos estás, en la guitarra. Y yo creo que ahora hay muchas escuelas, ¿no?, de guitarra, hablando solamente de guitarra. Comparto la opinión porque Disculpame, sí. cuando decís escuela, ¿te referís a academias o te referís a escuelas? Me refiero a escuela, a un movimiento. Bien, ¿no? bien. Un movimiento, una escuela, una tendencia que puede ser en este momento. Yo creo que la guitarra está muy encaminado. Los chicos tienen una fascinación por la púa en la guitarra, ¿no? Entonces yo creo que bueno, esa es la escuela predominante, pero antes, retomando tu hilo, creo que es importante recalcar que en la guitarra también se puede tocar música clásica, que creo que es la escuela que todos hacemos cuando incursionamos, los que estamos acá, músicos salteños o guitarristas salteños, en la escuela de música, ¿no? Estudiás Carulli, estudiás inclusive hasta el mismo Bach, tenés un montón de transcripciones, como te contaba recién Albéniz, que dejó un álbum excelente a través de la transcripción de Segovia, para lo que es guitarra. Entonces yo creo que te nutrís a través de eso, o hace falta solamente dar una vuelta de página y fijarte cómo a Eduardo Falú ya lo ponían a la altura de Tárrega, a la altura de Sor, y cómo no comparar los toques, ¿no?, y hasta las inversiones de acorde que hacía también Eduardo Falú, a llegarse al punto de parecerse mucho a la escuela de Fernando Sor de España, ¿no? Entonces yo creo que eso hay una apertura muy grande desde la época como guitarrista, te podría decir, no solo de Abel Fleury, sino también de María Luisa Anido, que fueron los primeros en que inculcaron y rompieron el esquema de Llobet, en decir, bueno, ya la guitarra no va por el lado clásico, puedo tocar música de mi tierra también, y esos son los dos, creo, de los grandes pilares, antes de Atahualpa Yupanqui, María Luisa Anido y Abel Fleury en Buenos Aires, en Dolores, crear este movimiento de la guitarra, ¿no? Y después obviamente todas las ramificaciones que tuvo, y yo creo que bueno, acá lo que encuentro mucho en Salta es todavía no está completo el concepto como un concertista de guitarra. Yo creo que ese concepto todavía no lo terminan de discernir, inclusive los mismos músicos, ¿no? Yo creo que el que resalta mucho acá en Salta es la primera guitarra, ¿no? Por las escuelas que ya tenemos con tantos, inclusive me pareció una anécdota muy linda que te puedo contar también, estando allá en Estados Unidos. Me crucé con gente de España y me preguntaron, ¿de dónde sos vos? Yo soy de Argentina. ¿De qué parte? De Salta. Ah, Chalchaleros. Y bueno, mirá que lo primero que me dijeron, sí, la verdad que muy lindo. Y me llamaba mucho la atención, me decían estos españoles, me llamaba mucho la atención cómo tocaba la guitarra este señor, cómo era. Y bueno, tenés Pancho Figueroa, Ernesto Cabeza, que fueron escuelas que generaron un movimiento, ¿no? Y bueno, escuelas a dedo. Yo creo que hoy en día esto fue evolucionando como la misma música, si no seguiríamos escuchando barroco, ¿no? Entonces, como la misma música también va avanzando, estos esquemas van cambiando, pero cómo estamos hoy en día, a mí me pasó reconocido el salteño en el mundo por el folclore, y fue por la época esa de oro, ¿no? El folclore chalchalero, fronterizo.
Pero a mí me recuerda, salteño, mirás, los Estamos chalchaleros. muy lejos de la época de oro de los músicos y los poetas. Pero Es como recapitulo lo que dije recién, la música siempre va en constante cambio, ¿no? Y yo creo que fueron diferentes movimientos. Ahora justamente hay antes que se podía apreciar una hermosa metáfora de Castilla y la melodía del Cuchi de Leguizamón con otra dupla que Dávalos con Falú, o el mismo Coco Botelli con José Río. Entonces yo creo que eso fue realzar el trabajo del poeta, realzar el trabajo de la poesía y que perduró en el mundo. ¿Y tenemos eso hoy, Nico? Y no lo sé, pasa que hoy en día la simpleza es ¿La que manda? la que podría decirse prevalece, ¿no? en la decisión del público. Ya si uno lo habla un poquito con metáfora, creo el verso por ahí es un poco más difícil, pero ya es una cuestión Pero de cambio. si somos capaces hoy todavía de admirar, de maravillarnos con la letra de estos grandísimos poetas que tuvimos, Tal con cual. la música del Coco, con la música... ¿Cómo creer que un buen escritor de letras hoy y un gran músico hoy no podría tener éxito? ¿Por qué conformarnos con la mediocridad del montón, Tal creyendo que no habría cabida para alguien que lo haga bien? Eso tendría que ver probablemente con la involución en la formación educativa que Probablemente tuvimos es eso, en claro. general, digamos, Sí, en la es un Argentina, gran- ¿no? Que nos sí, toca, gran por cambio. supuesto, a nosotros. Sí. Vos decías con toda razón, vos dijiste, en mi época a los 4 años se leía. Sí. Y yo veía, cuando daba clase en la universidad, que ya no doy, cuando daba clase en la universidad veía los chicos que llegaban no a primer año de la universidad, sino a un segundo, un tercer año de la universidad, la dificultad que tenían para leer, para interpretar y para expresarse. Estamos hablando de lo que vos acabas de decir. Mirá qué contraste. A los 4 años se leía y aquí en un segundo año de la universidad hay problemas de lectura, de interpretación o de expresión. Sí, cuando Esto se tiene que ver reciben también. con un todo. un atraso total que creo que fue a propósito llevado en la Probablemente Argentina. porque ahora te piden otras habilidades, Sergio. Pero bueno, eso nos pone en una situación que realmente es dramática. Lamentablemente se me cumplió el tiempo y no puedo tomar un segundo más. Les agradezco que me hayan acompañado esta noche, la verdad que los disfruté a ambos. Gracias, Nos estuvo pasamos muy un bueno rato el muy vino, lindo. te digo, Estuvo excelente. estuvo muy buena la charla, También. estuvo muy bueno lo que ustedes aportaron. Les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado, como todos los domingos, nos vemos Dios mediante, el próximo siempre a partir de las 22.